bienvenidos a todos, bueno, y a todas a este nuevo webinar, que es el cuarto ya y que iniciamos la unidad 3 del taller. Recordar que ya estamos en el Ecuador, que ya han pasado 3 semanas y nos quedan 4. O sea que esto ya estamos realmente inmersos ya en el curso. Y ahora comentamos bueno, os presento a Francisca Rojas, que es nuestra ponente. Bueno, ya habéis recibido la información y ahora le daré paso, pero antes de presentarla, comentábamos ahora un poco para saber el perfil de dónde venís cada uno de vosotros, si os podéis renombrar. Bueno, algunos lo tenéis, pero si os podéis renombrar o sea, el nombre que aparece por defecto en el Zoom y poner vuestro nombre y la ciudad, ¿vale? Porque así ella también en la foto así de galería tiene pues también todas las ciudades, ¿no? Barcelona, Córdoba, veo aquí, bueno, que quede solo el nombre y la ciudad. Y así pues tenemos un mosaico de todas de las procedencias y también. Y bueno, ya veréis que es una presentación muy interesante que pone el foco de todos estos 4 retos metropolitanos que ahora empezamos, ¿no? Esta unidad. Especialmente esta presentación se centra sobre todo en el de la legitimidad, pero toca muchos elementos que hemos ido viendo de la gobernanza metropolitana y está muy centrada en el contexto además latinoamericano. O sea que yo creo que os va a gustar mucho. Yo, bueno, la he visto y creo que está muy, bueno, muy bien pensada. ¿Vale? Entonces os la presento. Ella es Francisca Rojas, es especialista senior en desarrollo urbano y vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, tiene una larga trayectoria. Desde el 2012 ha preparado y supervisado una cartera de programas urbanos en América Latina para avanzar en integración urbana y gobernanza metropolitana, pero anteriormente había sido directora de investigación y postdoctoral fellow en el Transparency Policy Project de la Kennedy School de Harvard y también formó parte del MIT Sensible City Lab. Ha sido planificadora urbana en Washington, D.C. Office of Planning y asesora del Ministro de Vivienda de Chile. Y ella es doctora en planificación urbana y regional del MIT. Y también tiene un máster en City Planning del MIT. Es decir, que tiene realmente un background, o sea, una banda, un lado académico, pero otro también muy practitioner, ¿no? Y muy internacional. O sea que es un placer pues tenerla aquí entre nosotros hoy. Y hemos comentado un poco la dinámica de hacerlo como en las otras sesiones, que si tenéis comentarios, preguntas durante su intervención, las podéis o levantar la mano y os doy la palabra o las escribís en el chat y yo en algún momento pues hago recapitulación y se lo pregunto. Y si no, también al final siempre tenemos este espacio de preguntas, ¿vale? Pues muchas gracias, Francisca, y adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y por este espacio y participar en el webinar y en el curso. El tema metropolitano es un gran desafío, pero también es apasionante, es súper complejo, pero yo creo que en base a lo que les voy a compartir hoy día, hay caminos para abordarlo y hay experiencias que han sido valiosas para aprender cómo construir esa capacidad, particularmente en nuestra región, donde es una necesidad, pero hasta ahora operativamente hay muy pocos ejemplos como contundentes y operativos como los que tienen en Barcelona, por ejemplo. Entonces, bueno, arranco, voy a compartir mi pantalla. Me dicen si ya lo ven como presentación. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya, bueno, entonces aquí el título de la presentación es Construyendo Gobernanza Metropolitana. Como gracias Mariano por la introducción, soy especialista en el BID, llevo 9 años con el Banco Interamericano, primero 7 años en Argentina. Saludos a los compañeros argentinos, vi Córdoba, Lanús, y desde los últimos 2 años que estoy basada en la Oficina de País de Colombia en Bogotá, entonces hoy los saludo desde Bogotá. Bueno, para arrancar en términos de contexto, estos datos ya son un poquito viejos, pero yo creo que sirve para dimensionar la oportunidad. América Latina tiene 180
áreas metropolitanas definidas como ciudades con más de 100.000 personas que tienen por lo menos 2 jurisdicciones. Esto aglomera casi la mitad de la población urbana de América Latina, y aquí vemos por países cuál es la población metropolitana de cada país en América Latina, y que vemos que hay muchos países donde más de la mitad de la población urbana es metropolitana, por lo que nos presenta este reto de la coordinación interjurisdiccional. Bueno, ¿por qué se da la dinámica metropolitana? Más que nada es que nuestras ciudades en Latinoamérica han estado creciendo por extensión. También sabemos que hay mucha planificación, pero esa planificación no siempre se implementa, y hay dinámicas como las dificultades del acceso a la vivienda que genera que la construcción sea informal, o la construcción masiva ocurra en las periferias de la ciudad, y eso inevitablemente conlleva que varias jurisdicciones están involucradas en un espacio único funcional como nuestras ciudades en América Latina. Lo que también sabemos es que la coordinación interjurisdiccional en estos grandes y extensos espacios urbanos tiene beneficios, y esos beneficios se han podido cuantificar. La OCDE realizó unos estudios hace unos años atrás en base a los países de la OCDE, viendo que la calidad de vida y la productividad en las áreas metropolitanas que tienen algún mecanismo de coordinación interjurisdiccional entre los municipios, o también verticalmente con regiones o estados, tienen una mayor densidad, un mayor PIB per cápita y mayor satisfacción con servicios públicos como el transporte, y tienen menos contaminación. O sea, hay mejores resultados de la habitabilidad y la calidad de vida urbana cuando existe un mecanismo de coordinación interjurisdiccional a escala metropolitana. También lo que estamos viendo, salió un paper como hace un mes atrás que me pareció súper interesante, donde hicieron un análisis de redes, un network analysis, para ver cómo se comportaba la pandemia con y sin coordinación interjurisdiccional. Y se vio también como un test para ver cuál es el rol de la gobernanza con problemas sistémicos como una pandemia, ¿cierto? Pero hay muchos otros problemas sistémicos urbanos, como la contaminación, el riesgo del cambio climático, etc. Y lo que encontraron, y lo que pudieron cuantificar con este análisis de redes, es que los gobiernos que compartieron información y estaban pendientes, o sea, tenían como una mirada hacia afuera, y no solamente una mirada hacia adentro de sus límites jurisdiccionales, lograron disminuir sus propias infecciones. Entonces, si tenían como esta mirada hacia afuera, y si tenían mecanismos de coordinación y de compartir información sobre la pandemia, lograron disminuir sus propias infecciones. Entonces también tenemos como las herramientas para poder cuantificar los beneficios de la coordinación. Bueno, entonces solo como el titular, hoy las principales demandas urbanas, lo que es el transporte, la vivienda, servicios de calidad, y agreguemos ahora la seguridad sanitaria, no se pueden enfrentar sin la coordinación interjurisdiccional. La gobernanza metropolitana sabemos que influye sobre la provisión y la calidad de los servicios urbanos, afecta la eficiencia con la que se entregan esos servicios, determinan cómo se distribuyen los costos entre jurisdicciones, y también determinan el acceso que tienen los ciudadanos al gobierno y su nivel de responsabilidad. Este es un tema que el banco ha estado investigando y desarrollando desde ya más de 15 años, antes de que yo llegué al banco. Empezó el banco con el interés en este tema, con esta publicación del 2005, donde, viendo que las ciudades latinoamericanas estaban creciendo en extensión, que estaban enfrentando estos retos de gestión y de
de provisión de servicios de calidad de una manera equitativa y eficiente, empezó a buscar casos de éxito a nivel mundial y preparó este estudio donde se identificaron esos criterios de éxito para la gobernanza metropolitana. O sea, ¿por qué funcionaban bien esas estructuras de gobernanza metropolitana cuando funcionaban bien? Y encontraron que eran instituciones flexibles, que se habían construido incrementalmente, que en un principio habían enfocado en una problemática, o sea, no tratar de hacer todo de arriba hacia abajo, sino identificar, bueno, un problema compartido entre los actores metropolitanos y cómo se abordaba ese problema específico. Luego, a medida que se iban atendiendo esos problemas concretos de manera conjunta y coordinada, se iba ganando confianza entre los actores y luego se podían abordar problemas más complejos, y que esas problemáticas se definían a nivel local, o sea, de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo esos modelos no habían funcionado bien. Aquí agregaría también, cuando hablamos de los temas metropolitanos, muchas veces la gente dice, bueno, ¿cuál es el modelo? Y en realidad mi respuesta siempre es, yo no creo que hay un modelo, yo creo que los mecanismos que funcionan, cuando hablamos que se definen a nivel local, es que responden a las estructuras institucionales y a las fuerzas locales que definen cómo funciona un territorio y que definen, por ejemplo, las relaciones políticas, sociales, que están en juego en esa localidad. Entonces, cuando hablamos de definir localmente, es no solamente qué es lo que se aborda con los mecanismos, pero también cómo se estructuran esos mecanismos. Bueno, entonces la primera experiencia operativa que tiene el banco ha sido en Argentina. No sé si algunos ya conocen el programa de áreas metropolitanas del interior, el DAMI. Arrancó en el 2012, justo cuando yo llegué a Buenos Aires. Tuve la oportunidad de acompañar este programa durante toda su infancia. En su momento fue un programa piloto con un financiamiento inicial de 40 millones de dólares de crédito del BID y 10 millones de dólares de aporte local. Se trabajó en 7 áreas metropolitanas y la idea acá era encarar un proceso de construcción de capacidad para pensar a escala metropolitana y luego construir los espacios institucionales para poder actuar de manera coordinada sobre un territorio interjurisdiccional. Entonces, el objetivo era mejorar los servicios y la infraestructura pública en áreas metropolitanas. La idea era establecer esos mecanismos de coordinación para por lo menos 2 jurisdicciones territoriales, construir una conciencia metropolitana, establecer acuerdos, empezar a establecer esa institucionalidad metropolitana, y todo esto hecho a través de una zanahoria muy importante que era la inversión, o sea, proyectos concretos. Eso es lo que traía a los actores a la mesa para empezar a conocerse, establecer esos acuerdos y luego actuar de manera coordinada. Esa primera experiencia ya se las voy a contar, pero ganó la confianza y el interés del gobierno nacional. El rol del gobierno nacional es muy importante para empoderar una visión metropolitana y también apoyar la construcción de esa capacidad. Y yo creo que el gobierno argentino ha sido muy visionario en este tema, entendiendo de que las áreas metropolitanas del país son su motor económico y que deberían gestionarse de manera más eficiente y también prestar mejores servicios a sus ciudadanos. Entonces, luego de esa primera experiencia del primer programa, apostaron por una línea de crédito a largo plazo. Existe una línea de crédito a lo largo de 15 años por 360 millones de dólares para trabajar y construir la capacidad de gobernanza metropolitana en todas las áreas metropolitanas del país. Y actualmente está en ejecución una segunda operación por 80 millones de dólares de crédito con 20 millones de dólares de aporte local en 12 áreas metropolitanas. Entonces, esta es como la hipótesis de trabajo del programa, que lo pudimos operacionalizar en Argentina,
y que luego también nos ha servido mucho para trabajar este tema en Chile, y ahora también lo estamos abordando de una manera mucho, mucho menor, pero yo creo que igual de valiosa en Colombia. Entonces, bueno, ¿por qué, si existen tantos beneficios de la gobernanza metropolitana, por qué no existen? ¿Por qué no surgen de manera espontánea? Bueno, no surgen de manera espontánea y hay varios obstáculos para que se establezcan estos espacios de coordinación. Primero, conciencia metropolitana es la manera que gestionamos nuestras ciudades. No necesariamente reconoce que estos problemas sistémicos generan spillover effects, ¿cierto? Que hay como desafíos compartidos por varias jurisdicciones, por ejemplo, a los temas de movilidad, de transporte. No es una red, es interdependiente y no solamente una jurisdicción lo puede abordar de manera efectiva. Entonces, pero como tenemos estos límites políticos, y claro, un alcalde está a cargo de lo que ocurre dentro de sus límites políticos, no necesariamente va a mirar al vecino y ver si el vecino tiene el mismo problema, y no necesariamente nos damos cuenta que esta mirada hacia afuera puede beneficiar lo que está ocurriendo hacia adentro de nuestros límites jurisdiccionales. Esto nos lleva como al próximo obstáculo, que es el tema del consenso político. Entonces muchas veces escuchamos a los políticos decir, bueno, ¿cuál es el incentivo que tengo yo para coordinar con el alcalde vecino, que es de otro partido político además? O sea, ahí tampoco tenemos una afinidad, entonces eso también genera una barrera. Y también es mucho más fácil actuar sobre lo que uno controla al 100% y no dividir esas competencias. Entonces aquí hay un desafío de consenso político. También en nuestras ciudades la complejidad de la gestión hace que hay poca claridad sobre los actores y la estrategia, o sea, también roles y responsabilidades no siempre están muy claras. Por ejemplo, en Argentina, ¿cierto? El tema del transporte, cuando cruza un límite jurisdiccional, ya es competencia del gobierno provincial, o incluso si cruza de una provincia a otra, como en Neuquén, Río Negro, ya es competencia del gobierno nacional, ¿cierto? Los ciudadanos no necesariamente saben eso, ¿cierto? Solo lo único que saben es que el sistema de transporte no funciona y no le importa quién es el responsable. Pero al no tener esta claridad de quién hace qué, eso sí también genera un obstáculo para la coordinación. Y al final, el último obstáculo es que no existe este espacio institucional para generar el consenso político y entender quién es el responsable. Entonces, lo que hace este programa es como abordar cada uno de estos obstáculos para tratar de bajar su importancia. Entonces, el programa trabaja en etapas. La primera etapa es darle voz a los problemas metropolitanos. Entonces, muchos de nuestros diagnósticos urbanos también se enfocan en la ciudad capital, por ejemplo, y no piensan de los municipios alrededor, que también tienen mucho que ver en esa funcionalidad urbana. Entonces, tener diagnósticos ya a la escala funcional verdadera de la ciudad. Entender que esas problemáticas, hay algunas problemáticas que son a escala metropolitana y que hay efectos y problemáticas compartidas. Entonces, esta primera etapa de conciencia metropolitana, para darle a los problemas metropolitanos una voz y darle visibilidad, lo logramos a través de toda una serie de diagnósticos y de talleres. En estos talleres lo que aprendimos es que es fundamental que participen una gama bastante diversa de actores metropolitanos, no solamente las autoridades de los distintos municipios, los equipos técnicos o los líderes políticos de los distintos municipios que comprenden un área metropolitana, pero también es necesario que esté la academia, que muchas veces ya se ha anticipado y ha estudiado estos temas. La sociedad civil, que son los guardianes de algunas problemáticas. También otros niveles de gobernanza, la provincia, la región,
incluso pueda haber un espacio para el gobierno nacional en esta etapa de darle voz a la problemática metropolitana. Entonces aquí hay unas fotos de algunos de los talleres, por ejemplo, resultados que surgieron de los primeros talleres que hicimos con el programa en Salta. Por ejemplo, era que decidieron cambiarle el nombre al área metropolitana, y por un tema de inclusión de todos los municipios que comprenden esa área metropolitana, y también por un tema de balance y equilibrio, y no solamente basar esa área metropolitana en la ciudad cabecera, decidieron cambiarle el nombre y se llama Valle del Lerma. Acá en Colombia, en Medellín, sabemos que el área metropolitana donde está situada la ciudad de Medellín, en realidad es esa institucionalidad se llama el área metropolitana del Valle de Aburrá, también por un tema de tener esa conciencia metropolitana y que la ciudad es más que la ciudad cabecera. Entonces, simbólicamente, para la construcción de conciencia metropolitana y para darle voz a ese territorio, como que ha surgido este tema bueno, ¿cómo se llama nuestra área metropolitana? Como simbólicamente muy importante. Luego el próximo paso, ya sabemos cuál es nuestra problemática metropolitana, sabemos cuál es nuestra área metropolitana. Pasamos a la próxima etapa, que es la de legitimidad política. Entonces acá la idea es que los actores del área metropolitana, reconociendo e identificando cuáles son sus problemáticas compartidas, digan, ok, nos vamos a poner de acuerdo que las problemáticas de todas las que tenemos, la que nos vamos a poner de acuerdo para trabajar de manera conjunta son estas. Y esto operativamente se hace a través de establecer una agenda metropolitana. Decimos, bueno, esta es nuestra visión metropolitana, esto es lo que vamos a querer hacer, y luego un plan de ejecución metropolitana. Y estos instrumentos, estos acuerdos, es lo que les da la hoja de ruta para empezar a trabajar este proceso de ganar confianza entre los actores y de ir trabajando un proyecto común. Entonces acá estas fotos me encantan porque son los actores, aquí tenemos a Neuquén, Río Negro, y a Rosario, en Santa Fe, también en Argentina, donde tenemos a las autoridades del Ministerio de Interior, tenemos a los gobernadores y tenemos a los alcaldes, que son los que conforman estas áreas metropolitanas, con su acuerdo firmado, con las firmas de todos, diciendo estamos todos de acuerdo que estos son los temas que vamos a trabajar. Ahora, en realidad no importa cuál va a ser el tema, solo que tengan algunos temas que se ponen de acuerdo para trabajar, porque es ese proceso el que va generando los próximos pasos, o sea, los que habilitan los próximos pasos, que es ir llegando a una legitimidad funcional, entender y definir para el proyecto X, que estamos todos de acuerdo, que lo vamos a trabajar de manera conjunta. Estos van a ser los roles y responsabilidades de cada uno de nosotros. Y eso lo hacemos ya con la formulación de un proyecto metropolitano. Cuando hablamos de proyecto metropolitano nos imaginamos que es una gran inversión, ¿cierto? Y en realidad este programa tenía, en términos de programas BID, tenía pocos recursos, ¿cierto? Y además estaban divididos entre 7 áreas metropolitanas. Entonces, este concepto de qué es un proyecto metropolitano también fue un proceso de aprendizaje. Y lo que encontramos es que los proyectos metropolitanos no tienen que abordar el problema más importante que tiene un área metropolitana. En realidad, era mucho más productivo y útil para efectos de este programa, que es un proceso de construcción, tener proyectos que eran de acuerdo común, de low hanging fruit, ¿cierto? Es como, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer de manera rápida, de manera coordinada, pero que también tiene un impacto sobre una problemática metropolitana? Y lo que vimos era que como estos proyectos se definían localmente, vimos que había una demanda para unos 5 tipos de proyectos, algunos más ambiciosos que otros, pero por ejemplo mucha demanda para parques metropolitanos. Esto es low hanging fruit, es una necesidad en las ciudades latinoamericanas. Lo que los llevaba a que estos parques sean de impacto metropolitano eran
o su tamaño, o que empezaban a establecer una red de espacio público. Entonces ahí cada municipio tenía un rol sobre su parte de la red, o que era una infraestructura que tenía beneficios no solamente para el municipio donde estaba el parque, pero tenía una escala que ya podía acomodar y atraer a población de los municipios aledaños. El tema de la movilidad sustentable, mucha demanda para ciclovías, y estas son una red, y cuando empiezan a cruzar una jurisdicción, lo que vemos muy seguido es que cambian el estándar de diseño, o de repente ya no continúa esa ciclovía. Entonces la idea acá era que a través de una ciclovía ir construyendo un estándar de diseño común para el área metropolitana, asegurando esa continuidad de cuando cambia el límite jurisdiccional, aunque la calle sigue siendo la misma, el andén sigue siendo el mismo, o la vereda sigue siendo la misma. Las ciclovías resultaron ser como un muy buen proyecto metropolitano en ese sentido. También había interés en el tema de gestión de residuos sólidos, se hizo mucha capacitación, dado que, por ejemplo, un área metropolitana no necesariamente tiene que tener un sitio de disposición final de residuos en cada municipio, es súper ineficiente. De hecho, muchas ciudades tienen uno que se comparte. Entonces, ¿cómo se hace esa distribución de pagos, de gestión financiera, pero también operativamente? ¿Cuál es cuáles son los camiones que se necesita? ¿Cuál es el software de operación para este sistema? En Mendoza se trabajó el tema de seguridad ciudadana para asegurar que los distintos niveles de gobierno compartían el mismo sistema informático. Ahí había una fragmentación de gestión de la seguridad ciudadana, entonces lo que se trató de hacer era empezar a coordinar esas herramientas. Y luego, algo que se trabajó en Rosario, este fue el único proyecto de ordenamiento territorial que tuvimos. Al principio la hipótesis era que, bueno, el ordenamiento territorial debería ser metropolitano, y hay algunas ciudades que sí lo han logrado. En el Valle de Aburrá, por ejemplo, tienen un plan metropolitano de ordenamiento territorial. Esto resulta ser súper difícil, mucho más difícil de lo que uno pensara, porque el ordenamiento territorial es una competencia municipal. Entonces, ¿cómo llegar a acuerdos sobre cómo se ordena el territorio a escala metropolitana? Requiere mucho trabajo soft, mucha capacitación, muchos talleres, muchos acuerdos que no necesariamente siempre, y además no son, terminan siendo lineamientos. Entonces, ¿cómo los municipios se articulan con esos lineamientos? Es un desafío. Pero bueno, eso es un poco la gama de demanda que tuvo este programa en Argentina, como el pretexto para ensayar esas capacidades de coordinación, esa visión metropolitana, entender a qué escala trabajar, y también ganar confianza entre los actores, que se vayan conociendo, que vayan colaborando, que vayan negociando también cómo se abordan las problemáticas. Y aquí algunos ejemplos: se financió el Parque del Bicentenario de Salta, que es esta infraestructura metropolitana que beneficia a todo el Valle del Lerma, y a través del proyecto se diseña también el espacio institucional, que es como la última etapa de nuestra escalerita de construcción de gobernanza. Y aquí es donde llegaríamos a lo que ya le llamamos la legitimidad operacional. Y esto es cuando ya hay un espacio institucional que puede implementar y operar de manera sostenible un equipamiento o un proceso, una política metropolitana. Y el objetivo final del programa son estas instituciones metropolitanas. Entonces, siguiendo con el ejemplo del Parque Bicentenario en Salta, que se financió con recursos del programa, la condición para la inversión es que cada inversión venga acompañada de algún espacio de coordinación, alguna institucionalidad. Entonces, lo que ocurrió en Salta es que para gestionar, programar, mantener el Parque del Bicentenario, establecieron una unidad coordinadora de parques urbanos. Y esta unidad coordinadora luego también empezó a gestionar, operar, mantener otros parques dentro del área metropolitana. Entonces, por ejemplo, el Parque de la Familia,
y el Parque del Bicentenario, ambos dentro de la gestión de esta unidad coordinadora, que es justamente lo que buscaba hacer el programa. El objetivo no era la inversión, sino la institución, pero lo que se logró es que de proyecto se podía llegar a la política metropolitana. Entonces aquí un mapeo del tipo de institucionalidad que generó este programa, de lo sectorial a lo más integral. Entonces, si ya conocen la institucionalidad metropolitana en Barcelona, saben que es bastante integral, ¿cierto? Y muy consolidada. Mientras que en nuestra región estamos más al otro lado de esta matriz y tenemos, como son instituciones, son espacios más jóvenes, ¿cierto? Todavía están en el área más sectorial abordando como una problemática específica, yo diría más bien emergente, porque todavía están en proceso de consolidación, pero como vemos hay como una gran variedad, ¿cierto? Entonces tenemos un Consejo Metropolitano de Seguridad de Mendoza, la Unidad Coordinadora de Parques, consorcios de gestión de residuos, autoridades metropolitanas de transporte, que uno pensaría que serían más comunes en nuestra región y de verdad casi no existen. Y luego estas instituciones más integrales como en Rosario y en Mendoza. Proseguimos. Bueno, y acá algunas lecciones aprendidas, como les comenté, los proyectos fueron la excusa para posicionar una política metropolitana. Estos proyectos disparadores no tenían que ser súper ambiciosos, o sea, era suficiente que sean disparadores para ensayar estos procesos de construcción de gobernanza, de coordinación, de confianza, de identificar quién hace qué, roles y responsabilidades. Vimos diversas soluciones institucionales, como les comenté, no hay un modelo, cada lugar tiene que definir cómo se organiza. En el tema de entender qué es un proyecto de impacto metropolitano, de construir una conciencia metropolitana, al principio del programa habíamos arrancado con unos talleres que llegaban los expertos y empezaban a hablar de qué es la gestión metropolitana, y nadie entendía nada. O sea, la gente que tenía que realmente hacer que estas cosas ocurrieran, se sentían como, esto ya es demasiado desafío, yo no lo puedo hacer. Entonces cambiamos de estrategia y empezamos a hacer el desarrollo de capacidades entre pares, que las distintas áreas metropolitanas que participaron en el programa vayan aprendiendo juntos y vayan intercambiando estrategias, experiencias, logros, desafíos, y eso funcionó mucho mejor. Para también hacer que este proceso no sea tan inalcanzable. La percepción era que era muy inalcanzable, pero en realidad cuando empezó este proceso de intercambio en red de las ciudades que participaron, ya ahí como que los retos se hicieron menos difíciles. Y también vimos un efecto de contagio metropolitano, esto también es interesante. Entonces, una de la flexibilidad del programa decía que no todos los municipios que conformaban un área metropolitana tenían que participar en el programa. Los que querían, o sea, esto era a demanda. Y lo que vimos, por ejemplo, en Neuquén, que es un área metropolitana compleja, porque son varios municipios en 2 provincias, entonces la coordinación era no solamente entre los municipios, pero también entre las provincias. En la primera etapa del programa arrancamos solamente con la provincia y los municipios de Neuquén, que eran 4, y empezamos financiamos estos parques, esta red de parques metropolitanos. Luego los municipios de Río Negro empezaron a ver qué es lo que estaba pasando en Neuquén, y para la segunda etapa del programa ya se sumaron los municipios de Río Negro y conformamos un área metropolitana biprovincial. Ahí vimos como ese efecto de contagio al demostrar que se podía hacer, ya otros se empezaron a sumar. El banco ha continuado con este desarrollo de conocimiento en torno al tema metropolitano. Tenemos estas 2 publicaciones también que están en la página del BID. Steering the Metropolis es como la enciclopedia metropolitana. Aquí hay casos de estudio de ciudades de todo el mundo. También están las miradas sectoriales, cómo se aborda el tema metropolitano desde el transporte, desde la vivienda, el ordenamiento, etc. Y luego esta otra publicación, Construyendo Gobernanza Metropolitana, es una experiencia donde tomamos todas las lecciones de la experiencia argentina, y por pedido del gobierno de Chile
empezamos a aplicar esa misma metodología a un caso que es muy importante, que en realidad se consolidó este fin de semana pasado, donde se había establecido que por primera vez en el proceso de descentralización de la gobernanza en Chile, los gobernadores regionales iban a ser electos. De hecho, este fin de semana pasado fue la primera elección de gobernadores regionales. Anteriormente eran designados por la presidencia. Entonces, en este proceso de descentralización y de elección democrática de los gobiernos regionales, se incluyó que para las regiones que tenían un área metropolitana, se establecería en el gobierno regional una unidad de áreas metropolitanas. Entonces, con el gobierno de Chile, con SUPERE, trabajamos con esas áreas. ¿Qué significa tener una unidad de área metropolitana y qué harían esas unidades? Entonces hicimos todo este mismo proceso de, bueno, entender, darle voz a las problemáticas metropolitanas, hacer los talleres y empezar a anticipar cuáles podrían ser esos acuerdos metropolitanos, cuáles podrían ser esas problemáticas que se abordarían en las distintas áreas metropolitanas de Chile, y luego también con los equipos regionales y municipales y nacionales, también anticipar cuáles podrían ser los primeros proyectos metropolitanos que podrían empezar a ejecutar estas unidades metropolitanas. Aquí está como el proceso de establecer un área metropolitana en Chile. Los gobiernos regionales tienen que solicitar al gobierno nacional que se establezca una unidad metropolitana dentro de la estructura de su gobierno regional. Y hay algunos criterios, unos umbrales demográficos, también unos criterios morfológicos para decir si efectivamente aquí hay un área metropolitana y se puede establecer una unidad. Y también lo otro que hicimos era ver que en Chile ya habían instancias de coordinación sin la institucionalidad. Eso nos pareció súper interesante, de que a nivel local ya se estaban organizando para resolver problemas de manera coordinada, porque sabían que no lo podían hacer de manera unilateral cada municipio. Entonces, también en esa publicación relevamos estos ejemplos de coordinación sin institucionalidad, sin haber pasado por todo este proceso tan formal de validación metropolitana. Entonces, uno de esos casos fue, por ejemplo, la reconstrucción en la región del Biobío luego del terremoto del 2010, donde vino el tsunami y destruyó mucho de la costa urbana, de hecho, de esta región. Entonces aquí hicimos un mapeo. ¿Quién participó? ¿Cuál fue la naturaleza de esa iniciativa? ¿Qué es lo que estaban buscando hacer? Y cómo coordinaron. Y esto ha sido un proceso de reconstrucción bastante notable por los participantes. Estuvo el sector público, el sector privado, la academia, los ONGs, equipos profesionales de las alcaldías. Y de hecho ahora Chile, que tiene un reto muy grande en esta época de pandemia, que han crecido mucho los asentamientos informales. Y entonces hay una crisis habitacional muy fuerte actualmente en el país, y están mirando este ejemplo, el antecedente, la reconstrucción después del terremoto, como un ejemplo de organización institucional para responder rápidamente a la crisis habitacional que están viviendo las ciudades en Chile. Entonces, también es interesante ver que no siempre se necesita una institucionalidad, que también se pueden conformar de manera ad hoc para abordar las problemáticas a una escala metropolitana o regional, incluso en países unitarios como Chile, que tiene una estructura muy de arriba hacia abajo. Bueno, y aquí algunos de los ejemplos de los proyectos que se anticipaban para las unidades metropolitanas en Chile. Justo en la región del Biobío, en Concepción, se trabajó una propuesta de red de humedales. Nuevamente estos proyectos metropolitanos orientados a temas de parques, de espacios públicos, son
tienen como mucha aceptación política y mucha aceptación por parte de la ciudadanía, y terminan siendo como estos proyectos de impacto metropolitano que son muy operativos, o sea, que se pueden trabajar de manera coordinada sin tanto conflicto como podría ser un proyecto de transporte, por ejemplo. Y aquí nuevamente las ciclovías aparecieron también en este ejercicio en Chile, el tema de la movilidad sostenible como un tipo de proyecto de impacto metropolitano que también es muy pragmático, ¿no? Bueno, y aquí unas lecciones de los casos chilenos, el tema de instalar una visión a largo plazo y después definir cuáles son las acciones que avanzan esa visión, definir esta cartera de programas y proyectos que se pueden trabajar a escala metropolitana. Muy importante fortalecer esos servicios técnicos que van a acompañar la visión metropolitana a largo plazo. En el caso de Chile es muy relevante el financiamiento privado para estas visiones metropolitanas, y también identificaron el tema de cómo son visiones a largo plazo, cuáles son las herramientas de monitoreo que van indicando el avance hacia esa visión por todas las partes que participan. Y ahora, como para ir cerrando, estamos con un proceso muy similar ahora con un grupo que se llama Pro Bogotá. Es un grupo de sector privado que tiene como uno de sus objetivos es establecer una visión y una actuación a escala de la sabana de Bogotá. Bogotá no tiene una institucionalidad metropolitana. En Colombia hay 6 áreas metropolitanas ya establecidas, pero Bogotá, por ser distrito capital, ha sido la excepción. Actualmente hay un proyecto para que Bogotá pueda tener también una institucionalidad metropolitana propia, y Pro Bogotá está como anticipando también ese proceso, y hemos estado trabajando con ellos en ver cómo empezar a avanzar un plan metropolitano que definieron de aquí al 2051. Y hemos arrancado con un trabajo aquí nuevamente no hay que abordar todo el área metropolitana de uno, ¿cierto? Entonces, con Pro Bogotá estamos trabajando con los municipios del norte de la sabana, Chía, Cajicá y Zipaquirá, para de esa manera también empezar a construir un balance territorial y también ver, bueno, qué significa el impacto metropolitano ya en los municipios que no son la ciudad cabecera, ¿cierto? Y aquí nuevamente estamos trabajando la estrategia de que los proyectos son la motivación para ir generando la conciencia metropolitana y también una actuación coordinada. Y realizamos el año pasado virtualmente, lamentablemente, toda una serie de talleres con academia, sociedad civil, sector privado, autoridades municipales y también de la gobernación, para definir de todo este plan a 2051 cuáles podrían ser esos proyectos que se pueden empezar a trabajar de manera conjunta. Y se priorizaron nuevamente ciclovías, movilidad sostenible como algo como muy paradigmático para empezar ese proceso, parques, o sea, aquí estamos viendo con la experiencia en Argentina, en Chile y ahora en Colombia, que de los proyectos de impacto metropolitano que todo el mundo se puede poner de acuerdo que son importantes y que se pueden hacer y están dispuestos a hacerlo de manera conjunta, estas dos categorías, o sea, resaltan siempre. Entonces, nuevamente, ciclovías, parques y un tema productivo del agroparque del Abra, donde hay mucha producción de alimentos, pero también de la industria de las flores en este sector de Bogotá. Entonces, ir como generando un espacio productivo, pero también de educación ambiental y productiva en este sector. Pero bueno, y aquí quería cerrar con unas reflexiones sobre el tema de la pandemia y cómo esta gobernanza, estos procesos de gobernanza metropolitana, yo creo que van a ser fundamentales para la recuperación y también los desafíos que seguimos viviendo en nuestra región. Yendo un poco a la historia, o sea, los parques de escala metropolitana han sido solución anteriormente a los desafíos a estas pandemias
históricas. Entonces tenemos el ejemplo del Central Park en Nueva York, que fue una respuesta a una emergencia sanitaria en la ciudad hace más de 100 años atrás, para que la gente, porque también lo que supimos en esta experiencia del último año y medio es que el hacinamiento ha sido un factor determinante para las infecciones, y que nuestras ciudades carecen del tipo de infraestructura que da a la gente una oportunidad de tomar, literalmente de tomar aire, ¿cierto? Bogotá se diseñó también con esos mismos criterios, entendiendo de que la gente vivía, o sea, vivía en condiciones bastante apretadas. Entonces Karl Brunner, que fue el primer director de planeamiento de Bogotá, diseñó la ciudad con una red de espacios públicos y de parques a escala metropolitana. Y de ahí también en ese mismo momento surgió esta idea de la ciudad jardín, que yo creo que es algo que ahora tenemos como la doble crisis de la pandemia y del cambio climático, de la resiliencia, de la mitigación. Entonces yo creo que estamos volviendo a estas ideas que son muy antiguas, y la reacción de las medidas temporales que hicieron para responder a las cuarentenas, las ciclovías provisionales, los restaurantes al aire en las calles, ampliar los andenes para darle más espacio a la gente, bueno, trabajo en casa, nos está dando estas pistas de cómo deberíamos reaccionar para la recuperación. Yo creo que mucho tiene que ver con las infraestructuras metropolitanas de áreas verdes, de espacio público, de darle más lugar a las personas. Entonces aquí algunos ejemplos: los parques metropolitanos de Santiago, en Medellín, en los últimos años han estado estableciendo unos corredores verdes que incorporan la biodiversidad a la estructura urbana, y bueno, aquí los que están en Barcelona ya conocen este corredor verde, este boulevard, que también genera este balance entre la movilidad sostenible, el contacto con la naturaleza y el espacio público. Entonces sí, yo creo que esta mirada metropolitana a través del lente de los espacios públicos, de las áreas verdes, es una área muy prometedora, no solo para la calidad de vida de nuestras áreas metropolitanas, pero también para ese proceso de construcción de gobernanza, de confianza entre actores, conocer y ensayar esa capacidad de coordinación, y también técnicamente qué es lo que constituye un proyecto de impacto metropolitano. Y solo para cerrar, cuando uno construye y se juega por los espacios públicos, las áreas verdes, los parques metropolitanos, son inversiones que perduran en el tiempo. Es asegurar una reserva para la calidad de vida urbana por muchos años. Entonces aquí vemos el Central Park cuando se construyó hace más de 100 años atrás, y cómo el Central Park también fue una infraestructura crítica durante la pandemia y la cuarentena en Nueva York el año pasado. Entonces, solo como esta imagen para mí es súper poderosa, como también para abocar por el tema de, bueno, si entendemos que la gobernanza metropolitana es fundamental para manejar las crisis como las que estamos viviendo, de pandemia, de cambio climático, y si la experiencia nos está diciendo que por lo menos en nuestra región de América Latina, el tipo de proyectos metropolitanos que son como los más pragmáticos, los más operativos, tienden a ser este tipo de proyectos, bueno, yo creo que si podemos en nuestra visión de recuperación post pandemia apostar por este tipo de estrategia, yo creo que tendría unos beneficios que perdurarían en el tiempo para nuestras ciudades en la región. Bueno, yo lo dejo ahí. Creo que no tuvimos preguntas durante la sesión, y espero que ahora podamos tener una conversación interesante. A ver, voy a parar de compartir pantalla. Sí, muchas gracias, Francisca. En efecto, bueno, han surgido muchos temas. Bueno, yo sí que tengo anotado algunas cuestiones, pero y además es esto que al final, ¿no? Hablábamos aquí en el taller de, por ejemplo, el reto de la resiliencia. Bueno, en el fondo la pandemia, pues esto es
una manera de cómo adaptarse, ¿no? Las nuevas condiciones. Y estos ejemplos ahora que ponías, pues conectan pues la gobernanza metropolitana pues también con esta capacidad, ¿no? de afrontar los retos. Yo antes de hablar me gustaría pues darle el espacio a los alumnos si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, ya que ha hecho referencia, ¿no? a muchos ejemplos bueno, de vuestros países. Si tenéis alguna pregunta específica, comentario. Sí, Edgar. ¿Sí? Vale, pues adelante. Primero Edgar y luego Jonathan. No te oímos, Edgar, no te oímos. No, qué raro. Vale, pues primero Jonathan. Bueno, muchísimas gracias. Francisca, muchísimas gracias por la exposición, impresionante. Como sabes, Tunja también hace parte de una de las conglomeraciones del país en diferentes estadios y documentos. Se ha denominado la importancia de formalizar el área metropolitana de Tunja. Veo el trabajo que han estado haciendo con Bogotá y nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo se ha dejado un capítulo para constituir el área metropolitana. Nosotros ya hemos iniciado conversaciones con todos los 17 alcaldes del corredor para iniciar este proceso. Nos gustaría saber si ya que estás en Colombia y ya que estás hay facilidad y hay apoyo técnico para poder empezar a ver todo este modelaje que están haciendo con Bogotá. Sí, a ver, con gusto podemos organizar una sesión con Pro Bogotá para contarles cómo estamos trabajando de manera conjunta. Eso lo estamos haciendo a través de una cooperación técnica del BID pequeña, que en este momento ya no quedan recursos, pero podemos, no hay problema en tener como una sesión de intercambio. O sea, este intercambio entre pares siempre ha sido muy valioso. Y con gusto lo organizamos, sí. Típicamente como les conté, los programas que hemos trabajado en Argentina y en Chile han sido a través del gobierno nacional. Y eso es fundamental, o sea, tener como el liderazgo de los gobiernos nacionales para estos procesos de construcción de gobernanza a nivel metropolitano ha sido fundamental para apoyar técnicamente a los niveles subnacionales en este proceso. Yo les puedo dejar mi mail en el chat y Jonathan me puedes mandar y lo organizamos. Muchas gracias. Vale, no sé si Edgar ahora puede probar de hablar. A ver. No te oímos. ¿No? Y ahora a mí se me ha quedado congelado. Ahora, a ver. A mí me pasó el otro día, me quedé de repente sin audio en el ordenador, o sea, una cosa rarísima. No te oímos. Si no, escríbelo en el chat si quieres, ¿vale? Y le doy la palabra a Ana María. Hola, bueno, yo solamente tenía un breve comentario porque digamos que reconozco que me ha devuelto un poco la fe en este proceso, esta conversación, oír a Francisca. Yo siento que en Cartagena ni siquiera hemos llegado a la reflexión acerca, de hecho, sabemos todos la necesidad de regionalizar. Por ejemplo, nuestro proveedor de agua está a 2 municipios de aquí, es decir, entendemos que hay temas de movilidad sostenible, incluso de desarrollo económico, de manejo también no solo de la cuenca del canal del dique, sino también de la zona costera, que pues tenemos, pero realmente la desinstitucionalización de la ciudad es tan fuerte que realmente estamos como lejísimos de pensar siquiera en esa posibilidad. Pero entonces me devolvió mucho la fe el tema de los proyectos disparadores. Entonces yo quisiera hacer ese comentario que tengo justamente una reunión programada con un municipio la próxima semana y claramente me voy a llevar esa tarea para ver si podemos establecer
una cosa juntos, es decir, para poder empezar a traer la discusión. Digamos, de verdad que eso me ha animado como porque desde que empecé a leerme el material de este curso pensaba como, pues no podemos manejar ni nosotros el municipio, ¿cuándo vamos a lograr pensarnos en área metropolitana? Pero el hecho de poder pensar, por ejemplo, en la integración a través, digamos, hay una dinámica que ya es normal entre los ciudadanos que es la bicirruta, que la gente se va en bicicleta a Turbaco. Entonces, empezar con algo, digamos, créeme que me ha devuelto mucho la esperanza y me ha sido muy útil de esta charla. Gracias, Ana María, por ese comentario, porque es justamente el proceso que vivimos con el programa de áreas metropolitanas en Argentina cuando recién arrancamos, porque organizamos todos estos talleres con estos expertos internacionales y la gente decía, pero eso yo cómo lo voy a hacer si no logramos ni siquiera hacer algo pequeño. Entonces cuando lo dimos vuelta y entendimos que los proyectos son la excusa para lo institucional y que los proyectos no tienen que ser súper ambiciosos, de hecho, lo menos ambicioso mejor, porque en realidad el proyecto es la excusa, lo decíamos como es el ensayo general para aprender a coordinar, para ganar confianza, para que la gente se conozca y sepa quién es su par en el próximo municipio, ¿cierto? Y tomar decisiones, bueno, y que negocien, decir, bueno, nosotros queremos que el estándar de diseño de esta ciclovía sea esta, y en ese proceso de negociación y de definición se van conociendo, y también se va viendo que sí se puede hacer, pero es a través como de cosas pequeñas que es un proceso incremental. Y lo otro que también es súper importante entender, y esto y me acuerdo que lo dijo, sí fue un experto, no sé si han conocido a Pedro Ortiz o si ya lo han tenido en el curso, pero él cuando cuenta el proceso de Madrid, dice, o sea, ha sido un proceso de 40 años, o sea, no es algo que se logra en uno, en dos, realmente es un tema a largo plazo, y también que tiene idas y vueltas, o sea, a veces retrocede. Si uno escucha a Inet Slack de Toronto contar el cuento de Toronto, que se unificaron todos los municipios, luego se volvieron a fragmentar, o sea, también tiene como unas vicisitudes, y por eso es importante que estos proyectos ayuden como a mantener ese hilo, y por lo menos mantener vivo la idea y el concepto metropolitano, y también ir demostrando concretamente resultados y beneficios, y que sí se puede, y eso es lo que genera como ese efecto de contagio. Mira, Edgar ha escrito en el chat, mi consulta de La Paz, Bolivia, mi consulta va en relación a la creación de los proyectos metropolitanos como los parques que se convierten en epicentros del festejo celebración cultural de la Unión de Ciudades. En La Paz no contamos con estos parques, pero serían una buena idea de unión municipal para congregar a los municipios a un pensamiento y festejo común. Claro. Sí, es exactamente esa la idea, y en realidad, como les comenté en el primer programa de áreas metropolitanas, no había muchos recursos para distribuir entre las áreas metropolitanas. Y entonces a mí siempre me gustó mucho el ejemplo de lo que ocurrió en Neuquén, que habían 4 municipios y querían trabajar el tema de parques. Pero siempre hay como en los municipios que están aledaños a la ciudad cabecera como mucha ansiedad que la ciudad cabecera se va a llevar todos los recursos, ¿cierto? Por tener más capacidad técnica, por tener más población, etc. Y entonces este tema como de balance o de equidad territorial fue súper importante en ese caso, y lo que decidieron conjuntamente los 4 alcaldes, que además eran de partidos políticos distintos, de hecho, cuando hacíamos la visita se sentaban en la misma mesa y decían, esta es la primera vez que hemos estado todos juntos en la misma mesa. Lo que los llevó a la mesa era los recursos, la posibilidad de poder cortar una cinta, ¿cierto? Tener una obra. Lo que decidieron en Neuquén tienen una zona costera muy linda, y tenían unos balnearios, cada municipio tenía un balneario sobre un parque pequeño, sobre esa zona ribereña. Lo que decidieron es que los recursos lo iban a dividir de manera equitativa. Los mismos recursos para cada municipio, creo que terminaron siendo un poquito menos de $1 millón de inversión para cada uno de esos parques, pero se distribuían de manera equitativa, y se ponían de acuerdo que el diseño de esa adecuación de estos parques iban a tener como
el mismo equipamiento y la misma señalética, como para, aunque no eran continuos los 4 parques, se pensaba que a largo plazo se podía constituir esa red y se podían conectar físicamente, pero por ahora la conexión iba a ser solamente en el diseño y más como en la señalética, para ir como dando esa indicación que alguien que fuera a cada uno de esos 4 parques pueda entender que son parte de un mismo sistema a pesar de no estar conectados físicamente. Entonces, como la lección de acá es pensar en cómo, bueno, uno, que no se necesitan muchos recursos para empezar, incluso puede ser una acción tan simple como la señalética, para ir estableciendo como esa conciencia metropolitana. El tema como de equidad es importante, simbólicamente, y que también se pueden empezar con acciones pequeñas que a largo plazo se pueden ir consolidando para, por ejemplo, establecer una red que físicamente está conectada. Pero no se tiene que pensar de esa manera desde un principio. Lo importante es empezar con algunas acciones que sean la excusa para traer a los actores a la mesa a conversar y a conocerse. Luego, Consuelo de Bogotá pedía información sobre el sistema de financiación de este programa del sistema este de parques. Sí, supongo que le interesa saber cómo se ha financiado, ¿no? Imagino, Consuelo, que dice que tiene problemas de audio. ¿Cómo se ha financiado, ¿no? El proyecto, imagino que... ¿Cuál? A ver, en Argentina fue con un crédito, y en realidad fue interesante porque el gobierno nacional toma el crédito con el banco, pero también una de las condiciones de ejecución, a ver, les voy a porque aquí está, yo creo que es importante también como estrategia, ¿cierto? Les voy a compartir pantalla de nuevo. Ahora, en esta escalerita, si ven abajo en gris, las primeras 2 etapas, que eran los diagnósticos, o sea, entender el territorio y luego hacer establecer esa agenda y el plan de ejecución, o sea, todas esas actividades lo financia el gobierno nacional al 100% como incentivo para entrar en el programa. Pero luego, a medida que vamos llegando a las obras, ¿cierto? El último escalón es ya la inversión en la obra, que es lo que todos querían, ¿cierto? Todo el mundo quiere cortar la cinta. Ya el financiamiento del gobierno nacional baja al 75%, y las autoridades locales tienen que poner la contrapartida. Pero típicamente en este programa, esa contrapartida vino del gobierno provincial, o sea, no de los municipios, porque también el gobierno provincial estaba interesado en incentivar que los municipios se coordinen y trabajen de manera conjunta. Para la estructuración de los proyectos, o sea, el diseño, también el financiamiento del gobierno nacional como incentivo era mayor, 90%, y localmente tenían que poner el 10%. Esto es el esquema que se diseñó con el gobierno argentino. Luego puede tener otra modalidad en algún otro lugar. En Chile, por ejemplo, no tenemos un programa metropolitano, no hemos financiado nada más. En realidad, el trabajo que hicimos con el gobierno chileno es una modalidad que tiene el banco que se llama Fee for Service. El gobierno chileno nos pagó a nosotros BID para que trabajáramos con el gobierno nacional y los gobiernos locales en aplicar esta estrategia. Con Pro Bogotá, ese trabajo lo estamos haciendo con una cooperación técnica, que son recursos no reembolsables, que diseñamos por pedido de Pro Bogotá, y lo que estamos financiando ahí fue todo el proceso de los talleres como multiactorales para llegar a una priorización de estos 3 proyectos, perdón. O sea, de todo este plan, en los 3 municipios se priorizaron estos 3 proyectos, y con los recursos de cooperación técnica estamos financiando el diseño de prefactibilidad de esos 3 proyectos, y ese diseño tiene un componente de co-creación con los actores del sector privado de los municipios y de la sociedad civil. Y, por ejemplo, si el agroparque del Labra, que va a estar en un municipio, igual
les vamos a pedir a los otros municipios que participen en ese proceso de diseño, al entender que es un proyecto de impacto metropolitano. Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, hay una mano levantada. Bien, ¿no? Me parece que no. Bueno, yo tengo un par de... ¿Ah, sí? ¿Marcos? Vale, Sí, adelante. Vale. gracias. Francisca, me pareció muy interesante la exposición y ahí estoy viendo la página DAMI. Yo soy de Córdoba, Argentina. ¿No han tenido experiencias con Córdoba, con la ciudad, el área de Córdoba? Porque veo que están divididos por distintas zonas del país y, bueno, el centro es solo Buenos Aires. Sí, mira, yo desde hace 3 años que no estoy en el programa, no sé si se haya sumado Córdoba al programa. Es un programa a demanda, entonces si no está Córdoba incluido en el programa en este momento, se tendrían que acercar al ministerio para expresar su interés de participar en el programa. La idea es llegar a todas las áreas metropolitanas de Argentina con esta línea de crédito a largo plazo. Entonces está dimensionada para poder apoyar a todas las áreas metropolitanas. Y si te interesa, Bien. si quieres yo te puedo poner en contacto con el jefe de equipo actual para que te pueda orientar. Sí, por favor, porque incluso ahí estuve escribiendo unos mensajes, ya me puse en contacto con la provincia de Córdoba, nosotros somos la municipalidad, pero si me pudiese facilitar eso sería bárbaro. Ya. Muchas gracias. Vale, bueno, Francisca ya ha puesto su mail en el chat, o sea que le podéis escribir, y si no en el aula también está colgada la presentación donde también está su correo electrónico, así que cualquier duda o, bueno, o comentario de este tipo le podéis escribir y seguro que os puede orientar muy bien. ¿Algún comentario más? A ver, de los que tenéis la cámara encendida, que os veo así. Sí, Alfredo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Quería preguntarle a Francisca cómo fue la experiencia con el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cuáles son los principales impedimentos? Porque nunca se logra, ¿no? Construir la gobernanza metropolitana. Nunca se logra. Mira, en el primer programa, yo no lo diseñé, pero explícitamente se había diseñado para dejar a Buenos Aires por fuera, por la complejidad. O sea, lo que se postuló era, bueno, este es un programa piloto, fue el primer programa y sigue siendo el único programa que tiene el BID para construir gobernanza metropolitana, y yo creo que debe ser el único programa con financiamiento multilateral a nivel mundial con este tema. O sea, es súper innovador el hecho de que el gobierno argentino se haya apostado por este abordaje, como han visto en esta presentación, está dando dividendos en toda la región. O sea, en Chile estamos aprendiendo, en Colombia, pero ha sido esta experiencia operativa en Argentina. Entonces, como el primer programa en el 2012 era piloto, se decidió trabajar con ciudades intermedias que tenían menos municipios. O sea, el área metropolitana de Buenos Aires en este momento tiene, ¿cuántos municipios? ¿40? La ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia. Claro, o sea, es enorme, es enorme. Sí. Y también tiene esa dinámica biprovincial, porque la ciudad autónoma es como provincia y luego está la provincia de Buenos Aires. El tema político siempre ha sido un desafío. Hubo una ventana de oportunidad de 4 años donde coincidieron la ciudad y la provincia y el gobierno nacional, porque además, como es biprovincial, los sistemas de transporte los maneja el gobierno nacional. Entonces de aquí es una complejidad impresionante. Entonces, a propósito del primer programa, no había suficientes recursos para hacer nada en Buenos Aires, y se quería también tener como una probabilidad muy alta de poder mostrar algo de éxito. Entonces se trabajó en Mendoza, en Salta, en Neuquén, en Chubut, Rosario, y se me están olvidando 2 más, Tucumán, y entró Santa Fe también al final. Entonces, esas fueron las 7 que se trabajaron con el primer programa. En el segundo, como habían más recursos, se incorporó como elegible Buenos Aires. Y se empezó a trabajar una propuesta para el sistema de salud, que creo que se transformó en un programa propio, en realidad. Pero sí hubo un momento,
Claro, La entonces... red AMBA Salud. Sí. La red AMBA. Entonces, cuando yo todavía estaba con el programa, habíamos presupuestado unos 20 millones de dólares para la red AMBA y que creo que luego se transformó en su propio programa. También se había pensado proyectos en el borde. ¿Cuál es? Ay, ya se me está olvidando, qué lástima. La General Paz. autopista, la General Paz. Sí, proyectos como de espacio público para ir cosiendo los dos lados de la General Paz. O sea, hubo un diálogo súper interesante para poder avanzar. No sé en qué habrá quedado hoy en día, de verdad lo debería averiguar un poquito más. Pero si no se ha financiado nada con ese segundo programa en Buenos Aires, sí se puede. Es lo que quiero decir, o sea, es elegible. Pero sí, la complejidad en el AMBA es enorme. Ahí yo creo que la estrategia de hacer algo poco ambicioso, como para ir demostrando algo de éxito, también es importante, y no hay falta de proyectos metropolitanos. O sea, hay algunas institucionalidades, ¿cierto? O sea, hay autoridades de Cuenca que sí funcionan. Está Acumar, sí. Acumar, que tenía Acumar que hacen la gestión de residuos sólidos en el área metropolitana, que en realidad podría retomar su función original, que era para gestionar las áreas verdes, los espacios públicos del área metropolitana. Eso sería un proyecto muy lindo, y de hecho también se había considerado todo un trabajo hecho por Leo Fernández y por Garay, de esas áreas verdes del área metropolitana. O sea, ahí no hay falta de proyectos o de oportunidades, como sabes. Muchas gracias. Vale, Martín, desde Mendoza, pregunta si puedes evaluar un poco la experiencia en Mendoza, qué conclusiones pudieron sacar, si lo puedes explicar brevemente. Sí, claro. Bueno, Mendoza ha sido un gran campeón de la gobernanza metropolitana. Fueron, o sea, implementaron, yo les puedo compartir, tengo en algún lugar un video de toda la experiencia del proyecto de seguridad ciudadana, que es muy complejo. O sea, originalmente lo que se buscaba era, bueno, una red de cámaras de seguridad que en realidad se transformó en una institucionalidad para asegurar que los sistemas informáticos eran compatibles entre los distintos actores encargados del tema. Y claro, de esa experiencia surgió Unicipio. Unicipio es el nombre que le pusieron a este espacio de coordinación de la provincia y de los municipios que integran el área metropolitana de Mendoza. Mendoza es súper interesante porque la ciudad cabecera de Mendoza es como del mismo tamaño que los otros municipios que conforman el área metropolitana, entonces está ya de entrada muy bien equilibrada. Y ya han continuado con otros proyectos también, yo creo que muy, muy interesantes, de ciclovía a través de Unicipio, y también entiendo que están trabajando un programa de gestión inteligente del arbolado público del área metropolitana, que también es súper innovador en toda la región. Entonces, siempre fue un gusto muy grande trabajar con Mendoza. Ellos tienen una ley de ordenamiento territorial metropolitana, y se intentó en algún momento trabajar ese tema a través del programa DAMI, no sé si lo han retomado, pero eso quedó como un pendiente, porque como les comenté anteriormente, termina siendo un tema muy difícil de trabajar. O sea, lo han logrado en Rosario, donde se financió la capacitación de los niveles municipales en tener las herramientas informáticas y también ese proceso de alineación con los lineamientos metropolitanos de los planes locales, y yo creo que ese es un ejemplo súper interesante a seguir si les interesa retomar en Mendoza. Perfecto, muchas gracias, Francisca. Sí. Vale, Edgar, que continúa con problemas de audio, escribe en el chat que en Bolivia con el proyecto del BID se diseñó y consolidó el área metropolitana de Canata en el departamento de Cochabamba, y existe la ley pero no funciona aún de manera práctica. Son 5 años desde el arranque, pero no se tienen resultados administrativos fácticos aún.
Y por eso un programa como el DAMI es tan importante tener como estos incentivos desde el gobierno nacional para empezar a hacer cosas, ¿cierto? O sea, no es suficiente tener el espacio sin tener como facultades o financiamiento para poder operacionalizar esa institucionalidad. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno federal canaliza recursos de inversión en los temas de transporte solo si existe una entidad metropolitana para realizar esas inversiones. Entonces ese vínculo del gobierno nacional y establecer esos incentivos es fundamental. Yo quería hacer una sí, pregunta. Marchel, sí. En relación a los procesos de participación, al crear los diferentes agentes que intervienen en estos procesos de diagnóstico, que más adelante pues ya empezarán con los proyectos, y viendo que has planteado también ejemplos de diferentes ciudades, de diferentes estados, ¿cómo se da esta participación? O sea, los agentes que participan, sobre todo en relación a las entidades, a la sociedad civil, de alguna forma, ¿cómo se seleccionan teniendo en cuenta si el funcionamiento y la dependencia vienen muy determinada por los estados, viendo las diferencias socioculturales de las diferentes ciudades que has planteado? Pues bueno, ¿qué cuestiones destacarías en positivo o qué cuestiones piensas que podrían cuestionarse o subrayarse para poder trabajar? Bien, además, teniendo en cuenta que son diferentes ciudades y eso aporta mucha riqueza. Sí, yo creo que uno, y no sé si esto ya lo han visto en el curso, Mariona, pero uno de los desafíos de la escala metropolitana es esa legitimidad política, ¿cierto? Porque muchas veces estas autoridades o estos espacios no son espacios electos. De hecho, yo creo que en Estados Unidos hay uno que tiene un consejo electo y que tiene esa legitimidad completa a todo nivel, o sea, financiera, política, operativa, que es el ejemplo de Portland, que todos conocemos, ¿no? Entonces ahí hay un desafío como entre ese gap que existe entre el espacio de coordinación y la legitimidad política. En Colombia la Constitución de Áreas Metropolitanas requiere una votación popular para establecer el área metropolitana. Pero, por ejemplo, en el programa, en estos procesos de talleres, inicialmente estaban diseñados también muchos aprendizajes en el camino, estaban diseñados solamente con las autoridades de los municipios, o sea, de las autoridades de las entidades de gobierno. Y ahí vimos que faltaba, ¿cierto? Faltaba una visión de otros actores que son fundamentales para poder operacionalizar los proyectos y también tener una mirada completa del territorio metropolitano. Entonces ahí fuimos evolucionando en esa etapa de voz y de acuerdo, y que participaran desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde la academia. La academia siempre fue súper importante porque tenían mucho más conocimiento que otros actores, porque lo venían estudiando hace mucho tiempo. Nunca llegamos como al nivel de las comunidades, ¿cierto? O sea, siempre estaban como representadas por estos otros stakeholders. Pero yo creo que sí es un reto, es uno de esos desafíos. Pero yo creo que cuando ya se llega como a la definición de los proyectos, ahí esa competencia claramente ya llega a ser de los gobiernos locales, ¿cierto? Y ahí yo creo que los gobiernos locales tienen ese desafío también de que la ciudadanía entienda cuáles son los beneficios de proyectos de impacto metropolitano. Gracias. Pero sí, ese es como uno de esos puntos clave, ¿no? Vale, ¿tenéis alguna cuestión más aquí presentes? ¿No? Bueno, pues si no, yo haré un par de comentarios ya para concluir. A mí de la presentación me ha gustado mucho este esquema de construcción, ¿no?, metropolitana que has puesto varias veces. Es bastante, o sea, inusual que se empiece por el tema de la voz, precisamente, porque justamente en la mayoría de casos, o sea, es muy interesante, pero normalmente en la mayoría de casos las áreas metropolitanas, por ejemplo, en el contexto europeo, ¿no?, que yo soy el que más domino, tienen mucha legitimidad funcional, es decir,
se han creado para prestar unos servicios, con lo cual funcionan muy bien, pero en cambio no tienen legitimidad política. Y aunque se acaba haciendo elección directa en algunos casos, pero se ve que la participación en las elecciones directas metropolitanas es muy baja. Y entonces siempre lo de la voz, de la conciencia metropolitana, etcétera, es como lo último, ¿no? Y entonces yo creo que en los espacios que no están aún institucionalizados, ¿no? Y que en el caso de América Latina hay muchos que aún no están institucionalizados, con una institución, etcétera, es muy interesante empezar, ¿no? Por esta visión desde abajo de estos proyectos, de crear, ¿no? Sinergias, de intentar lo que comentabas, por ejemplo, este ejemplo de buscar un nombre, ¿no? Para el área metropolitana, ¿no? Que no sea, claro, esto depende mucho de la composición del área metropolitana. Cuando encontramos casos con una ciudad muy dominante, claro, casi es como lo de la capital, bueno, como el Barcelona, ¿no? Porque claro, tiene la mitad, ¿no? De la población, pero en áreas que está más equilibrado, ¿no? Como que decías, ¿no? El de Mendoza, que hay varias ciudades, bueno, no necesariamente a lo mejor tiene que ser el área metropolitana de Mendoza, a lo mejor se puede encontrar, ¿no? Un nombre acordado, ¿no? Que algo simbólico que genere también consenso. Entonces, esta construcción desde abajo, yo creo que es algo que, sobre todo en el caso europeo, bueno, y también canadiense y americano, no hay ejemplos prácticamente, o el Valle de Aburrá, sí que comentan, que se ha hecho mucho desde arriba, ¿no? Y no tanto la parte desde abajo. Y entonces genera esto, ¿no? Estas dinámicas de no conocimiento, pero no es ya no conocimiento de las instituciones, porque esto pasa en otros ámbitos, sino de no sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces esto se complica en el momento en que hay, por ejemplo, un tributo, ¿no? O unas tasas metropolitanas, y entonces la ciudadanía dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Yo ahora por qué tengo que pagar? Pero esto, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Porque se ha hecho pues desde arriba y no se ha hecho este ejercicio, ¿no? de construcción común. Entonces yo creo que es una buena perspectiva. Y ahora en el caso de Barcelona, que lo veremos la semana que viene, lo interesante es que a nivel de región metropolitana, que es un ámbito más grande que el área metropolitana, que sí tiene institución, la región no tiene institución, justamente lo que se está haciendo a través del Plan Estratégico Metropolitano es intentar hacer esta construcción desde abajo, encontrar temas, proyectos, ¿no? Para unir estos 164 alcaldes sobre un territorio amplio, en nuestro caso, son 5 millones de habitantes, para nosotros es mucho, y intentar buscar, ¿no? Este punto de arranque y después, ¿no? Si acaso, pensar en una solución más institucional. Pero que no es tan frecuente esta visión, ¿no? de bottom-up, ¿no? Bueno, de empezar desde abajo. Y me ha parecido pues, una buena aportación, especialmente esto en los casos en que no hay, ¿no? En que ya no hay. Si hay la institución, bueno, se tiene que orquestar, ¿no? Falta mucha voluntad política para que se, ¿no? Pero los que no, donde no existe, pues es un buen método también para empezar esta construcción. Vale, y ahora he visto, cuando yo estaba hablando, que Edgar ha añadido, ha puesto, si las ciudades tienen planes maestros con visión de la construcción metropolitana, bajo tu experiencia, ¿se han podido consolidar áreas metropolitanas? O sea, entiendo que si se está incorporado, ¿no? Imagino que decir yo creo que es una buena pregunta que se podría estudiar de manera empírica. Yo no te sabría decir si sí o no. Uno piensa, por ejemplo, en Rosario, en Argentina, tenían la institucionalidad que luego realizó el plan metropolitano de ordenamiento, pero sí muy bajo el liderazgo de la ciudad cabecera, ¿cierto? ¿Sabes qué? No lo sé, no sé, es como el huevo y la gallina, ¿no? Bien, en efecto. Pero es una buena pregunta. Sí, porque esté en el programa no quiere decir tampoco que luego esto genere, ¿no? Pero si no está, es más difícil que se genere. Bueno, no sé si nadie tiene ningún otro comentario, lo dejaríamos aquí. Agradecer muchísimo a Francisca su intervención y su amabilidad también para contestar pues, todas las preguntas y poner en contacto aquí todas las personas y conocimientos. Y con el resto, bueno,
os colgué una pregunta en el aula referente a este webinar, ¿no?, anterior, que se cierra ya el domingo, no, se cierra la semana que viene, y luego la semana que viene tendremos Oriol Estela, que es el director del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, que justamente, bueno, hablará de la planificación estratégica que es, etcétera, y luego pues tomar este ejemplo que ahora os contaba, ¿no?, de cómo dar este salto a una escala más grande a partir de esto de lo soft, ¿no?, a partir de esta construcción desde abajo. Bueno, os deseo muy buena semana a todos y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias.